La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para hoy, Jueves Santo, el día en que vamos a meditar sobre las bendiciones, las marcas de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este día está tomado según San Marcos, el capítulo 14, los versículos del 12 al 26. Así nos dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un cordial saludo de parte de mi persona para ustedes como pastor de la Iglesia Luterana Cristo, pero también la Iglesia Luterana Cristo desea saludar a los sembradores estudiantes de la Academia Cristo. Este pasaje y esta celebración que tenemos de la Semana Santa en el Jueves Santo nos lleva a tener en mente nuestro tema. Hijos amados, la Santa Cena es una marca de la Iglesia. Lastimosamente, hoy en día muchos cristianos llevan su vida cristiana o su religión conectado a la superstición. Y eso tiene que ver mucho con el primer mandamiento. Cuando estamos viendo realmente y aprendemos sobre el primer mandamiento, nos damos cuenta de lo supersticioso que hemos sido en nuestra vida de cristianos. En este evangelio para el día de hoy podemos ver que hay unas señales o unas marcas. Escuchamos sobre el sacrificio del cordero, hablamos del pan, hablamos de la copa, del cuerpo y de la sangre. Y cuando se juntan todos estos elementos, cuando se juntan todas estas cosas, muchos cristianos caen en la superstición y creen que encontraron una fórmula mágica, que al encontrarse con esto, al consumir estos elementos, ya no van a tener problemas en este mundo, ya no van a tener pruebas en este mundo. Y realmente lo que nos muestra este ejemplo que les estoy citando
es la superstición, que hace parte de nuestro viejo hombre, y es donde usted y yo hemos caído en la trampa de creer que el cristianismo, que nuestra religión es igual a todas las religiones en el mundo porque tienen marcas externas, porque creemos que nuestra fe, nuestra religión de ser cristianos solamente tiene que ver con la moral, con el conocimiento de Dios o el conocimiento de la ley de Dios. Y es ahí donde creemos que cuando estamos frente a estos elementos, pues llegamos a tener experiencias divinas privadas y perdemos el enfoque de lo que es la verdadera comunión con el Dios Trino. La doctrina, que es la enseñanza, es muy importante nosotros poder explicarla en el día de hoy, porque para poder hablar del amor, de la misericordia de Dios, es necesario leer el Evangelio para el día de hoy. Y aprendemos cómo Marcos nos enseña que la Santa Cena es una marca, es una señal externa de la iglesia cristiana. Cuando hablamos en términos de una marca o una señal externa, tengamos en mente cuando vemos la bandera de un país, inmediatamente identificamos de dónde es el país, quiénes son los ciudadanos de este lugar. O cuando tenemos una cicatriz visible en nuestro cuerpo, pues las personas nos van a identificar por esa cicatriz. O cuando ponemos una marca muy legible en las páginas de la Biblia, es porque para nosotros esto es muy importante. Por esto, la Santa Cena es una marca, es una señal que Jesús dejó a la iglesia. Después de que Él subió a los cielos, podemos ver cómo Él siempre se interesó en mantener ese contacto con nosotros, con su iglesia. Y por eso vemos esta marca en dos sentidos. La primera, nos sirve como un signo externo y visible de la gracia de Dios hacia la iglesia. Por eso esta marca está visible para que todos lo vean. La segunda forma en la cual está visible esta marca, la vemos como Dios usa esta marca como algo gráfico, en el cual Él selló sobre nosotros los creyentes su amor. ¿Cómo selló en nosotros los creyentes? Un mensaje de paz, un mensaje que es inequívoco. El Espíritu Santo, pues, mostró a Pablo cuando él escribió el 1 Corintios 11:26, y eso muestra las dos señales en las cuales la Santa Cena es una marca para la iglesia cristiana. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es por esto, mis queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, que cuando nosotros no tomamos en serio estos marcas de la iglesia, esta señal de la iglesia, nos comportamos igual que Adán y Eva cuando pecaron en el Edén. Ellos creyeron que podían seguir teniendo ese compañerismo con Dios, pero no fue así. Dios usó una marca, Dios usó una señal para mostrar que el compañerismo estaba roto, para mostrar una diferencia. Y leemos muy bien en Génesis capítulo 3, los versículos 22 y 23, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Aprendemos con este versículo bíblico cómo ese propósito del árbol de la vida era confirmar en Adán y Eva esa posesión de la vida física. Pero aquí es donde vemos la diferencia, cómo Dios marcó una señal con ellos
al sacarlos del Edén y al no permitir que comieran de este árbol. Por esto, usted y yo podemos usar este ejemplo para entender cómo la Santa Cena a la iglesia cristiana, a usted y a mí, nos sirve como límite de la comunión cristiana o del compañerismo. En otras palabras, ¿con quién podemos reunirnos a disfrutar de esta señal, de esta marca de la iglesia? Es interesante la Biblia cómo nos enseña grandemente de todo lo que pasa en la vida de la iglesia cristiana. Los corintios tenían un problema, estaban tomando la cena indignamente, habían olvidado esa señal, esa marca de la iglesia, tomarla como una iglesia cristiana. Por esto Pablo, en 1 Corintios 11, inspirado también por el Espíritu Santo, usó dos palabras que nos interesa a usted y a mí hoy. La primera es el probarse a uno mismo. La segunda es discernir esta marca o señal externa de la iglesia. Por esto, amigos, hermanos en Cristo Jesús, usted y yo pecamos contra el tercer mandamiento cuando compartimos, tenemos compañerismo, compartimos esta marca de la iglesia, cuando compartimos la Santa Cena con alguien que es impenitente, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, o usted o yo estamos siendo impenitentes en ese momento. También pecamos contra el tercer mandamiento, porque recordemos que la impenitencia, bien sea en el otro o en usted o en mí, cierra el reino de los cielos. Y nosotros, cada vez que tomamos la Santa Cena sin arrepentimiento, o alguien toma la Santa Cena sin arrepentimiento, está tomando indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso merecemos ser expulsados por querer tener comunión con Dios a nuestra manera y no honrar la palabra de Dios, y es así como abusamos de los medios de gracia, y es por esto que usted y yo merecemos morir eternamente. Pero si usted y yo, teniendo el conocimiento que hemos adquirido con la Biblia abierta, cómo Dios ha usado instrumentos como Academia Cristo o nuestras congregaciones cristianas, y nos han enseñado a discernir, a confesar que en el cuerpo y la sangre de Cristo lo está presente en el pan y en el vino, y nosotros compartimos esta marca de la iglesia, esta señal de la iglesia, la compartimos con aquellos que ven esta marca de la iglesia, es decir, ven la Santa Cena como un simbolismo, como una representación, o que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. O compartimos la Santa Cena con aquellos que creen en la salvación por obras. También estamos abusando de la gracia, también estamos tomando la cena como juicio de condenación. Es por eso que en verdad usted y yo, al ver cuál ha sido nuestra actitud frente al sacramento de la Santa Cena, sencillamente reconocemos que merecemos tener compañerismo con el diablo, merecemos eternamente estar apartados de la gracia de Dios por descuidar la doctrina, por abusar de la gracia de Dios. Pero qué bueno, hermanos, amigos en Cristo, que estamos en la escuela del Espíritu Santo, y hoy nos está enseñando con el evangelista Marcos esa seriedad con la cual nuestro Señor Jesucristo tomó y usó la Santa Cena. Cuando leemos Lucas, porque este relato de la Santa Cena lo encontramos en los 3 evangelios sinópticos, nos enseña que Pedro y Juan fueron los discípulos comisionados para ir y preparar el lugar alto. Desde aquí empezamos a ver la importancia de Jesús hacia esta marca de la iglesia, cómo preparó este lugar alto y les dio esa contraseña. Un hombre que no estaba haciendo un oficio que realmente hacían los hombres, en un oficio de las mujeres, que era cargar el agua. Este hombre fue y cargaba el agua, y fue una señal para los discípulos, y además este hombre era amigo de Jesús. Entonces aquí vemos parte de la sustitución de Cristo con el tercer mandamiento, cómo tomó muy en serio el preparar
esa Pascua especial con sus discípulos. Pero Él fue más allá. Él quería que sus discípulos tomaran la cena dignamente, que discernieran bien qué es lo que ellos iban a recibir. Y es allí donde Él hizo esa pregunta: yo les digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Y sabemos muy bien que estaba hablando de Judas. Lo estaba llamando al arrepentimiento. Pero no solamente llamándolo a él al arrepentimiento, sino también para que se cumplieran las palabras del Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero el corazón de Judas, lamentablemente, pertenecía ya al diablo, al maligno, y después de eso salió a traicionar y entregar a Jesús a sus adversarios. Judas realmente es el ejemplo de un impenitente que no podía tomar la Santa Cena. Algunos comentaristas dan la idea de que Judas sí tomó la Santa Cena, pero si no la tomó o la tomó, pues sencillamente podemos ver el contexto bíblico y decir que tomó juicio para condenación. ¿Qué nos enseña este evangelio? La amada sustitución de Jesús por usted y por mí. Cómo Él cumplió el tercer mandamiento perfectamente. Él realmente animó a sus discípulos a examinarse, a discernir qué es lo que estaba pasando allí. Y es por esto que Él confió en el Padre, y hoy nosotros tenemos esta marca de la iglesia para mantenernos vivos espiritualmente. Es magnífico. Cuando nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre derramada por ustedes. Otros evangelistas nos dicen que es para perdón de pecados. Estas palabras nos llevan al sacrificio de Jesús en la cruz. Mañana que celebramos el Viernes Santo, recordamos cómo Él fue a la cruz a pagar por cada uno de nuestros pecados. Y es por esto que cada vez que tomamos de la Santa Cena, estamos recordando cómo usted y yo fuimos perdonados y sellados por la obra de Jesús al sacrificarse como ese cordero sin mancha. Porque en la fiesta de la Pascua, cada vez que sacrificaban el cordero, pues era un tipo, estaba señalando a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Por eso, querido amigo, hermano, en Cristo Jesús, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, nos devolvemos espiritualmente al jardín del Edén, porque esta comida nos lleva de nuevo a tener una vida de deleite con nuestro Dios. Igual que ese fruto delicado en el árbol de la vida en el huerto, la Santa Cena nos trae gozo y deleite. Pero no es un fruto en sí, sino la palabra de Dios y la promesa que hacen esta comida preciosa para comer. Por esto, la Santa Cena es nuestro nuevo árbol de la vida, porque el fruto de la muerte de Jesús es la promesa de que todos los que participamos en esta comida tenemos la vida eterna. Y además de esto, usted y yo que estamos hambrientos espiritualmente, cada vez que comemos de este árbol de la vida, pues sencillamente estamos reafirmando ese compañerismo que tenemos con nuestro Dios y el compañerismo que tenemos nosotros como hermanos en la fe, que recibimos la Santa Cena para fortalecer nuestra fe y seguir viviendo en la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer con todo este mensaje que hemos escuchado de este amor y misericordia de Dios visto en las marcas de la iglesia, en el cuerpo y la sangre de Cristo? Por esto es muy importante que nosotros tomemos en serio la Santa Cena como esa marca, como esa señal que identifica cómo los cristianos adoramos a nuestro Dios. El verdadero cristianismo está centrado en un mensaje que es valedero hoy, fue valedero en el pasado y es valedero en el futuro. Y ese mensaje es Cristo, nuestro Señor y Redentor, que nos ha llevado al cielo en paz con Dios.
Por eso es muy importante que cada vez que nos vamos a congregar seamos puntuales al conectarnos a nuestra adoración, porque aquí tenemos una parte que llamamos la liturgia y ella prepara nuestros corazones por medio de la confesión de los pecados que hacemos pública, es decir, juntos como hermanos en la fe y también individual. Y cuando hacemos esa confesión de pecados, nos estamos examinando a nosotros mismos. Y tal vez cuando hacemos esta confesión nos damos cuenta, cuando nos estamos examinando a nosotros mismos, nos damos cuenta que tenemos una relación mala con un hermano en la fe. Entonces nos dice la Biblia que vayamos y nos reconciliemos con el hermano en la fe. Porque usted y yo no podemos tener diferencias, ni divisiones de doctrina, ni de hermandad. Somos un solo cuerpo. También, cuando recibimos la Santa Cena, estamos discerniendo muy bien esta bendición, porque allí confesamos que Jesús es completamente o 100% hombre, completamente o 100% Dios. Y es por eso que no tenemos dudas de su presencia real. Él no está aquí en la Santa Cena como una manera mágica en el pan y en el vino. La fe que se nos ha dado la confianza de que estas palabras unidas al pan y al vino, y cuando Jesús dice, toma y come, esto es mi cuerpo entregado por ti, toma y bebe, esta es mi sangre derramada por ti, es la presencia real de Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa, hay que llevarla a nuestra boca. No podemos hacer esto de manera simbólica, puesto que realmente cuando llevamos los elementos a la boca estamos obedeciendo la palabra de Jesús. Come y bebe. Y eso nos asegura de que Él está corporalmente bajo la forma del pan y del vino, de que Él está aquí con nosotros y que Él está aquí dándonos esa verdadera herencia, la vida eterna. Y mi oración, que el Espíritu Santo permita que siempre vivamos en esta fe hasta que partamos de este mundo. Amén. Les invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por darnos esta señal, esta marca de la Iglesia, donde mostramos a otros que somos cristianos y nos identificamos en la fe en Cristo Jesús. Gracias por mantener viva tu Iglesia por medio de este sacramento y pedimos para que seas tú bendiciendo y fortaleciendo la fe de tu Iglesia. Oramos por aquellos que están débiles espiritualmente, que se han apartado de la fe, y por esto oramos también por aquellos que toman la cena indignamente, para que puedan abrir su corazón y que el Espíritu Santo obre y actúe en ellos y puedan ver lo importante de tomar serio esta marca de la Iglesia. Bendice a nuestra hermana Socorro, a Mariana, a Yoli Vargas, a nuestra hermana Beatriz Vázquez, como también a Mónica Chansí. Ayúdanos a todos ellos en sus dolencias físicas. Bendice también al papá de Piedad, a la mamá de las hermanas Agudelo. Y seguimos orando por el papá de nuestra hermana Marianela Chile. Y seguimos poniendo en tus manos, Padre de amor, cada una de nuestras necesidades en cuanto a nuestros familiares, amigos que están enfermos. Por eso también pongo en tus manos a mi mamá, que le ayudes en sus dolencias físicas, como también a todos aquellos que están sufriendo por algún dolor. Señor de los cielos, te pedimos una bendición para que podamos seguir llevando este mensaje a otros. Que tu Iglesia se identifique, que vivimos en la paz, como hermanos en la fe y paz contigo, y podamos llevar ese mensaje a otras personas, porque lo único que queremos es ir a la vida eterna. Bendice la adoración de hoy, de mañana, del domingo de Pascua, y que sigamos creciendo juntos en la fe hasta que Cristo venga por segunda vez. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Mañana los esperamos a las 5 de la tarde para meditar sobre el mensaje de la cruz. Una feliz tarde en el Señor.